Profesora, cordial saludo. Mi nombre es Edwin Bermúdez Bocanegra y mi compañero May Fernando Pacanchique Plata. En los siguientes minutos vamos a tocar el tema que nos correspondió para la actividad de control interno. El control interno es un tema que ha venido creciendo día a día a raíz del fraude, de la corrupción que se han presentado en las entidades, en las organizaciones. Ha obligado a mejorar cada día en sus procesos y poder llegar a un mejor término. En el momento vamos a ver los modelos de control interno. Tenemos el COSO, una sigla americana, Comité de Organizaciones Patrocinadas de la Comisión del Comercio, creado desde septiembre de 1992. El COCO, igualmente, es criterios del Comité de Control, un instituto canadiense de contadores certificados que funciona igual desde noviembre de 1995. El Cadbury, como su nombre lo indica, es desarrollado por un comité de Cadbury. Este sí es europeo, creado en Gran Bretaña. Tenemos el método COVID o el modelo COVID. Objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas. Tiene que ver con lo que es tecnologías de la información. Y el conocido para nuestro país MESI, modelo estándar de control interno, el cual ha sido adoptado desde el año del 2005 por el Estado colombiano. El modelo COSO incluye la identificación de riesgos internos y externos y resalta la importancia en la planificación y la supervisión de cada uno de los procesos en la organización. Tiene algunos elementos o componentes como el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Dentro del modelo COCO, este se sustenta en la teoría general de los sistemas, resalta la importancia y la definición en la adoptación de normas y políticas en cuanto a este tema. También tiene elementos como propósitos, compromisos, capacidad, supervisión y aprendizaje. El modelo Cadbury, este se soporta en el sistema COSO como su raíz, exceptuando los referentes en cuanto al sistema de información. Este más que todo influye en todo lo que tenemos o conocemos hoy en día como las tecnologías de la información. Dentro de sus elementos y componentes tenemos la revisión de la estructura y responsabilidad de los consejos de administración, considera el rol de auditores y aborda las recomendaciones dentro de la profesión contable, los derechos y responsabilidades de los accionistas principalmente. Tenemos el modelo COVID. En este encontramos que se enfatiza el concepto general de control interno, considera una perspectiva integrada de los sistemas de información y desarrolla elementos que incluyen un alto nivel de objetivos y controles dentro de las tecnologías de información. Tiene elementos que se interrelacionan, son tres principalmente: requerimientos del negocio, recursos de las tecnologías de la información y los procesos de las tecnologías de la información. Y finalmente tenemos el modelo estándar de control interno MESI, que es el que aplica nuestro Estado colombiano a todas las entidades públicas y demás organizaciones o compañías. Esta proporciona una estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y mecanismos de evaluación del proceso administrativo. Establece unos requisitos en cada componente de control y se interrelaciona con el sistema de calidad. Esto es importante, o lo que conocemos como el sistema integrado de gestión. Actualmente está la norma técnica de la gestión pública, la ISO 9001 del 2015. Se la establece el INCOTEC para Colombia. Y el Departamento Administrativo de la Función Pública también tiene algo que ver en este sentido. Los componentes más importantes o que aplica este modelo es el talento humano, direccionamiento estratégico, administración del riesgo, autoevaluación y auditoría interna. Podemos decir que este modelo MESI también tiene sus raíces en el modelo del COSO. Bueno, ahora vemos lo que es la estructura del control en una organización. Son 5 puntos. El ambiente de control es importante y marca unas pautas de comportamiento en la organización. Este influye de manera directa en la concientización de todo el personal o el talento humano de la entidad, haciendo énfasis en los valores éticos, la disciplina, la honradez, la autoridad. Es importante de influir de cómo tienen que ver ellos en el cumplimiento de la misión de la organización. La evaluación de riesgos, una parte interesante, importante en la organización, ya que hay que
saber medir los riesgos, primeramente identificarlos, medirlos, evaluarlos, sean internos o sean externos, que influyan en el cumplimiento de la misión o de las metas de la organización. Se deben tener muy presentes y el personal lo debe conocer para evitar y mitigar. Para esto el Departamento de la Función Pública emite una cartilla como guía que le sirve a cualquier entidad para la implementación de estos. Tenemos la actividad de control. Esta aplica todas las políticas y procedimientos que aseguran el cumplimiento de las directrices que yo, como alta gerencia o director o gerente de una entidad, debo de emitir y tomar las medidas correspondientes para mitigar riesgos, afrontarlos en el momento en que se puedan materializar. Tenemos la información y comunicación. Hace parte fundamental en la organización y es de manera relevante. La manera como yo, directivo o gerente, me dirijo a todo el talento humano de la organización debe ser de una manera clara, explícita, para que esto influya en un buen desarrollo de la misión. Por último, la supervisión. El principal objetivo es asegurar que todo el sistema de control interno funcione adecuadamente, que las evaluaciones reales se efectúen, saber una autoevaluación de cómo estoy. De ahí nacen el planes de mejoramiento a raíz de los posibles hallazgos que se encuentren en una autoevaluación y estar preparados para una posible auditoría externa y tener unos soportes correspondientes. El punto 3 de la actividad. Los principios de control interno y sus características. Primer principio, el autocontrol. Este principio se referencia a la capacidad que debe tener cada institución pública para llevar a cabo evaluaciones y controles. Se caracteriza porque identifica las desviaciones, aplica acciones correctivas, mejoras en los procesos y administra eficaz y transparente según sea lo necesario y considerado. Segundo principio, la autorregulación. Este principio implica la capacidad que ha de tener la institución pública para la formación y puesta en práctica de métodos y normas de acuerdo a la Constitución y las leyes que permitan coordinar sus acciones de manera efectiva y transparente. Sus características son promulgar los valores y principios y código de conductas, generar códigos de buen gobierno, establecer políticas y normas y controles con el fin de evitar ocurrencias de riesgos que se puedan propagar y definir un reglamento de control interno. Tercer principio, la autogestión. Este principio hace referencia a la capacidad institucional que debe tener todo organismo público para realizar de manera efectiva, eficiente y eficaz la interpretación de la función administrativa. Sus características son el compromiso con la integridad y los valores éticos, seguimiento y realización de evaluaciones, supervisiones, rendición de cuentas, gestión de riesgos y compromiso en la mejora continua de la institución. ¿Qué es COVID? COVID es un marco para el gobierno y la gestión de la información y la tecnología de la empresa, dirigido a toda la empresa. COVID define como los componentes y los factores de diseño para construir y mantener el sistema de gobierno de mejor ajuste. Vamos a explicar en qué consiste la implementación de COVID en el control interno. Estas son categorías determinadas por COVID. Son trabajos bajo un grupo de enfoque que tiene 37 procesos que están definidos en 4 dominios, interrelacionados de la misma manera como hemos visto que funciona el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, PHBA, tal como se puede observar en la diapositiva. Empezamos con el primer ciclo, que consiste en planear, organizar. Como su nombre lo indica, cubre la primera parte del ciclo de la planeación. Está compuesto por 11 procesos cuyo objetivo es identificar la manera en que las tecnologías de información pueden contribuir al logro de los objetivos del negocio. Segunda parte. Adquirir e implementar. Representa la segunda parte, o sea, el hacer. Está compuesto por 6 procesos que implicados permiten identificar, desarrollar, adquirir y aplicar e integrar los procesos del negocio con las soluciones tecnológicas de la información.
Tercera parte, integrar y dar soporte. Se enfoca en la tercera parte del ciclo, el actuar. Cada vez que se han completado las partes anteriores, se genera una última donde se definen 13 procesos que incluyen la metodología para formar la presentación del servicio, la administración de la seguridad de la información y la infraestructura, cómo se debe manejar en el negocio entre los diferentes sistemas operativos. Y finalmente hablamos del cuarto ciclo, que sería el monitoreo. Este se enfoca en la cuarta parte del ciclo, que está dedicada a la verificación. Para realizar está establecido en 4 procesos que busca programar de forma regular en el tiempo la medición en cuanto a la calidad y cumplimiento de los requerimientos del control que deben estar implementados en las tecnologías de información en el negocio. Continuamos con el punto quinto de nuestra actividad, cronología de la normativa del control interno en Colombia. Nosotros nos quisimos remontar a Roma, año 27 a.C., donde los romanos tuvieron la necesidad de controlar sus pertenencias y a los grupos de los cuales conformaban y les cobraban. Luego pasamos al año 814 en Alemania, cuando Carlos Magno nombró clérigos y laicos para inspeccionar las provincias del imperio. Allí fue donde nacieron los primeros principios de la contabilidad. Luego pasamos a 1422 en Europa, donde se garantiza el control de los cobros de impuestos. Luego vamos a Francia en 1319, cuando Felipe V da poderes administrativos y judiciales a la Cámara de las Cuentas para el control de las finanzas. Pasamos a 1549, cuando en el Reino Unido de Granada se crea la Real Audiencia de Santa Fe como tribunal para mejorar la administración de las funciones fiscales. Luego en 1862 en el Reino Unido se reconoce la auditoría como una profesión bajo la Ley Británica de Sociedades Anónimas, cuyo objetivo es detectar la corrupción. Seguidamente vamos a 1824 en Colombia, se crea un decreto un decreto ley principal contra los empleados de Hacienda promulgada en octubre de 1819. En 1900 en Estados Unidos se adopta como herramienta la auditoría para asuntos financieros y se desarrolla un modelo interno para que el gobierno pueda controlar sus empresas. En 1919 en Colombia se crea el Tribunal Superior de Cuentas para proteger el presupuesto y garantizar el adecuado manejo de los recursos. Pasamos a 1923 en Colombia, se crea una ley, la Ley 42, donde se crea el Departamento de Contraloría y se deja como autónomo e independiente. Esto lo hace el Congreso de la República. Pasamos a 1983, cuando en el decreto 122 se mantiene el control posterior de la contratación administrativa por parte del Congreso. Luego, en 1985, en Estados Unidos se crea un grupo de trabajo, Three-Way Commission, dominado Comisión Nacional de Informes Financieros y Fraudulentos, bajo la sigla COSO. Llegamos a 1991, un año muy importante para nuestro país, en el cual aparece la Constitución del 91, y entre ella tenemos unos artículos como el 209 y el 269 que establece que debe existir un control interno en la administración pública y en las entidades públicas. Luego se crea la Ley 87 del 93, por la cual establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, y se dictan otras disposiciones. Luego, en el año 2005 se crea el decreto 1599, por el cual se adopta el modelo estándar de control interno para el Estado colombiano. Seguidamente, en el año 2011 se crea la Ley 1474, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Posteriormente, en el año 2012 se crea el decreto 019, por el cual se dictan normas para suprimir y reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios. Y finalmente, en el año 2014 se crea el decreto 943, por el cual se actualiza el modelo estándar de control interno MESI. Como podemos observar en nuestra línea de tiempo, iniciamos desde los primeros inicios
el control sobre las partes fiscales, luego seguíamos como una detección de corrupción, también se crearon normas y actualmente pues tenemos nuestras normas vigentes con las cuales podemos realizar un perfecto control interno en las entidades públicas y privadas.